Otra cosa que también hacen las mamás, especialmente las mujeres, bueno, puede ser que los hombres también, es estar muy preocupados. Parece que en este mundo amar tiene que ver con preocupar. Parece que más me preocupo del otro, más lo amo. Y que si no me preocupo, no lo amo. Y esto es visto desde los dos lugares, ¿no? Tanto de un lado como del otro, ¿no? La persona que es muy dependiente quiere que el otro siempre se esté preocupando por él y que lo esté mirando y que esté atento. Y parece ser que si no me preocupo mucho, parece ser que no amo al otro. Y resulta que es todo lo contrario. Porque cada vez que yo me preocupo por otro, lo que estoy diciéndole es, mira, lo tengo que hacer por vos, tengo que estar yo todo el día atrás tuyo porque vos sos un inútil, que si yo no estoy mirando lo que vos haces y me estoy preocupando todo el día por vos, vos no lo vas a saber hacer solo. O sea que le estoy debilitando al otro. Muy común que las mamás hagan esto con sus hijos, que los sobreprotejamos y no, y entonces los hijos, claro, después nos reclaman mucho, porque cuando yo dejo de preocuparme, ellos piensan que yo dejé de amarlos. Y el preocuparse no es bueno. Hay que ocuparse, no preocuparse, porque preocuparse no sirve para nada. ¿Qué significa, según lo que explica Bert Hellinger, preocuparse? Significa que la vida no se corresponde con lo que yo había imaginado, con mis expectativas, con lo que sería lo mejor según mi opinión. La persona que se preocupa es porque la realidad no le está mostrando lo que a ella le parece que cómo deberían ser las cosas. Entonces me tengo que preocupar, porque si yo no me preocupo, esto no funciona. Es decir, tengo una gran resistencia a dejarme guiar por lo que hay, ¿no? No quiero dejarme guiar. Quiero tener el control. Porque yo sé cómo son las cosas y cómo debe ocurrir todo en mi vida. Entonces yo me creo arrogante y me creo superior y por encima de la realidad. Miren todas las cosas que esconde la preocupación, ¿no? Toda expectativa, toda creencia, todo sueño me aleja de la realidad. Si yo me la paso soñando e imaginando cosas futurísticas, estoy desconectada de la realidad, o sea que no estoy en mi estado adulto, que es donde tengo que estar. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto, ¿no? Del asunto de estar preocupado. Vamos a buscar 3 lugares. Vamos a poner de vuelta la camarita para allá. Vamos a necesitar 3 lugares. Uno, vamos a imaginar para mí. Ustedes lo pueden hacer, si no tienen los víncoles, lo pueden hacer con papeles, siempre, o anclajes, ¿no? Como dije ya anteriormente. Otro lugar donde voy a poner a la persona que más, por la cual más me preocupo, vamos a suponer que es que, ¿no? Lugar lejos, persona con la que me preocupo. Y entre los dos va a estar ubicada justamente la preocupación. Tienen que verse. O sea, entre mí y el que me preocupa está la preocupación. Lo voy a correr un poco más para acá, ¿no? Para que se vea mejor. Vamos a configurarlo así para que se vea mejor, ¿no? Estoy yo, la persona por la que yo me preocupo, ¿sí? Y la preocupación, o sea, un papel que haga de preocupación, ¿sí? A ver, voy a mirar por acá cómo lo puse, porque resulta que yo tengo que poner acá la cámara para ver.
Se ve la configuración, o sea, lejos de mí está la persona esta por la que yo me preocupo. Puede ser un hijo, mi marido, mi papá, mi mamá, no sé qué yo, alguien por quien yo me preocupo. Yo y la preocupación. ¿Está claro hasta ahí, no? Bien. Lo que voy a hacer, ustedes lo van a hacer, obviamente con papeles, y está muy bueno que se dejen llevar por lo que sienten y no por lo que piensan. Y me voy a ir parando, ¿sí?, en cada uno de los lugares. Y a ver qué siento, qué movimiento hace mi cuerpo cuando yo estoy parada en mí, sabiendo que la preocupación está allá lejos, y la preocupación acá, y la persona por la que me preocupo allá lejos. ¿Qué siento en mi cuerpo cada vez que me preocupo? ¿A dónde miro? Puede ser que sienta necesidad de mirar hacia allá, qué sé yo, para acá o para allá, ¿no? No sé. Cada uno sentirá lo que siente. Luego me voy a parar en esa persona, en el lugar de esa persona que a mí me preocupa mucho, y también voy a testear qué siente esa persona que a mí me preocupa tanto, hacia dónde mira, qué movimientos hace su cuerpo. Puede ser que se vaya para atrás, para adelante, para los costados, que tenga necesidad de girar, qué sé yo, lo que me venga. Yo esto siempre lo aclaro porque depende de cada uno, ¿no? Como lo esté haciendo. La preocupación, también me voy a parar en el lugar de la preocupación. Y voy a observar, ¿no?, si yo realmente miro más a mi preocupación que a la persona que me preocupa. Sin engañarme, sin mentirme, ¿no? Voy a fijarme bien dónde va mi mirada. Si yo estoy más enfocada acá que acá. Si no estuviera tu preocupación, yo realmente podría realmente ver e interesarme por la persona. Pero como a mí ahora lo único que me preocupa es mi preocupación, es decir, yo misma, yo y mi preocupación, somos más importantes que la persona que yo digo que me preocupa. Y eso lo tengo que ver. Porque eso es muy sanador, si es que queremos sanar, ¿no? Entonces vamos a decir, quiero que, y ahí voy a nombrar a la persona que me preocupa. Vamos a suponer que a mí me preocupa Juan, por decir algo. Quiero que Juan esté como deseo que esté. Y si no está como yo lo deseo, ya no me interesa. No me importaría que estuviera muerto. Así tal cual como lo digo, aunque suene duro, ¿eh? Pero bueno, estos son ejercicios para gente valiente. Voy a volver a repetir. Quiero que Juan esté como deseo que esté, y si no está como yo lo deseo, ya no me interesa. No me importaría que estuviera muerto. Eso es lo que realmente yo estoy sintiendo, porque yo estoy tomando conciencia de que yo estoy todo el tiempo mirando mi preocupación, creyendo que yo estoy preocupada por Juan. Pero eso es mentira. Mi alma lo sabe. Entonces ahora voy a hacer el movimiento sanador, o sea, las frases sanadoras para solucionar esto en mí. Y voy a decir, renuncio a mi preocupación. Renuncio a mi preocupación. Y voy a nombrar a esa persona. Por eso lo vamos a correr a la preocupación. Juan, elijo mirarte. ¿Se acuerdan que se llamaba Juan, el mío, este que está acá? Elijo mirarte. Te amo.
Ahora te tomo como eres. Asiento a tu destino. Me rindo a tu destino. Te amo. En el caso que se tratara de un hijo, por quien yo estoy muy preocupada, vamos a poner un hijo. En este caso, bueno, voy a poner una hija. Le podemos agregar, porque por lo general siempre las madres estamos preocupadas por los hijos. Tú por ti, yo por mí. Esto es demasiado para ti. Yo puedo con ello. Tú por ti, yo por mí. Entonces le estoy dando fuerza a mi hijo, no lo estoy debilitando. Esto es demasiado para ti. Yo puedo con ello. Si queremos testear si esto ha desaparecido, si la preocupación ha desaparecido, puedo volver a poner el papel de la preocupación, pararme sobre la preocupación, ¿sí? Me paro sobre la preocupación y me fijo si sigo sintiendo lo mismo que sentía antes. Si cambió el sentir es porque realmente la preocupación desapareció. Entonces realmente yo puedo ver